Hoy celebramos la gran festividad de esta hermandad. Pero mientras yo estaba pensando acerca de qué hablar, dado que todos sabéis el buen concepto que tengo de la hermandad, que no hay ningún defecto sobre el que tenga que hablar, he dicho no, voy a dedicarme a explicar la palabra de Dios. No dediquemos el sermón a elogios que ciertamente se los merecen o a otros aspectos humanos. Dediquémonos a partir la palabra de Dios, porque es lo que los fieles deben siempre querer del sermón. Pártenos la palabra, el pan de la palabra. Y en el texto que hemos leído hay 3 parábolas. El Evangelio se podía acortar hoy un poco, si se quería, daba la liturgia esa posibilidad. La parábola de las monedas, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo. Jesús habla muchas veces del perdón, pero aquí, hoy, en mitad de esta asamblea, a través de mí, pero Jesús nos ha explicado un poco más cómo es ese perdón. La moneda, en mi opinión, representa el pagano, el hombre que no ha conocido a Cristo, el hombre que sí que tiene como las monedas la efigie, así como la moneda la efigie del rey. El ser humano tiene la efigie, la imagen del creador del universo. Y cada uno tiene su valor concreto. La moneda se pierde, pero es poco culpable. La moneda de por sí echa a rodar, la moneda es pequeña, no va a hacer ruido. La moneda fácilmente se pierde. Y el que busca la moneda no le echa la culpa a la moneda. Es natural que el pagano peque, que el pagano no siga un camino recto. La naturaleza caída le lleva a eso. La mayor parte de los paganos que han llevado una vida más o menos justa, sus pecados fácilmente serán perdonados por el Dios Todopoderoso. La oveja, sin embargo, representa el cristiano. La oveja pertenece a una grey bajo un pastor. Tiene vida, la vida sobrenatural, la vida de la gracia de Dios. La oveja se alimenta en los pastos verdes de la palabra de Dios, bebe el agua cristalina y pura de la gracia que se nos da a través de los sacramentos, de los sacramentales. Es un perfecto ejemplo de el cristiano. Y por último, la tercera parábola que aparece seguida a estas 2 es la del hijo pródigo. Allí ya no es simplemente que tengan vida o que tenga un valor como la moneda, es el hijo, el que comparte la mesa, el que escucha al padre, el que conversa con él. Representa ya no a la oveja, sino al hijo, al que es amigo del padre de la casa, que conoce todas sus cosas. Hay conocimiento. En un alma que ama a Dios hay conocimiento y hay amor. También es verdad que al decir la parábola del hijo pródigo, esta comparación se puede extender a todos los que viven en la casa. Y hay grados en esa intimidad con Dios. Cuando estoy diciendo hijo, no me estoy refiriendo la moneda, el pagano, la oveja, el cristiano, y el hijo es el sacerdote. No. A veces puede amar mucho más el que es un simple y sencillo y humilde fiel que la más alta jerarquía. Es hijo
el que está con el Padre, come con Él, habla con Él, hay un amor. Si os fijáis, por lo tanto, la caída del hijo es mucho peor. La oveja ya no es como la moneda, la oveja tiene que seguir al pastor, la oveja va a sentir que no hace bien porque va a tener incluso temor si se aparta del rebaño. La oveja tiene vida y por lo tanto bala, etcétera. No es como la moneda. Y la oveja va a ser buscada intensamente por el pastor. Pero el hijo, cuanto más. La persona que ha conocido el amor de Dios profundamente, ha vivido una vida de oración, de adoración, de ponerse propósitos, de esforzarse. Su caída no tiene nada que ver con todo lo demás. Y además, normalmente si cae, caerá mucho más profundo. Puede caer hasta en el odio a todo aquello que fue cruz, sacrificio, que abrazó. Así que, ante el mismo acto, hay grados distintos de responsabilidad que vienen del amor, Hay grados distintos de consciencia del pecado. ¿Qué le vamos a pedir al pobre pagano que no conoce las palabras de Jesús, el Evangelio, al que poco se le dio, poco se le pedirá? Pero el hijo es distinto. Todos nosotros debemos, meditando lo que nuestro Maestro nos enseñó, darnos cuenta de que el perdón no siempre es igual. Hay perdones que cuestan más. Hay perdones que tienen que ser más profundos. Hay perdones de mucho más y otros de mucho menos. No es la misma alegría el reencontrar una moneda o algo que se nos haya perdido en la casa que reencontrarnos con el hijo que se había marchado y que nos odiaba. No es lo mismo. Aquí se ve como, aunque hablamos del perdón, ¿qué diferencia hay entre un perdón y otro perdón? Y todos nosotros, tenemos que tener experiencia del perdón. Todos hemos sido perdonados. Todos tenemos que estar agradecidos. La sociedad en la que vivimos presenta un hombre que ya no tiene necesidad de pedir perdón, porque ya no hay mandamientos y muchos ni siquiera creen en Dios. Si no hay mandamientos, dicen somos libres, pero cuando no hay mandamientos vemos las cadenas del pecado. Esto puede parecer un tópico, pero es verdad. Vemos al hijo pródigo cómo acaba su vida y decimos no, prefiero estar sujeto, dulcemente sujeto por amor al Padre. Vemos las vidas de aquellos que ya han quitado sobre sus cuellos el yugo de los dulces mandatos de Dios. Y digo, no, esto no es libertad, sino peor, esclavitud. Si no existieran mandamientos porque no existe Dios, sí seríais libres, le podríamos decir a la sociedad, pero tampoco iba a haber un más allá, tampoco iba a haber un cielo. Seréis libres para vivir, pero morir como los animales. Si vivimos como hijos de Dios, si nos contenemos en tantas cosas por Dios, entonces creemos en que hay algo más. Como veis, la libertad que nos propone la sociedad nos quita toda esperanza y en el fondo nos induce a vivir una vida solamente natural.
Con razón muchas personas caen en la tristeza y se desesperan cuando todo se vuelve en contra. Ya no estamos hablando de un hijo pródigo, estamos hablando de una sociedad pródiga, de una sociedad pródiga. Y cuando uno se aleja de la casa del Padre, él sufre ese alejamiento. Ahora vemos que es la sociedad la que sufre el alejamiento de Dios. Y por sus frutos los conoceréis. Si por seguir el camino que nos ha enseñado la palabra de Dios, viéramos que sus frutos son amargos, malos, agrios, desagradables, que vuelve a las personas peores, y el otro fuera el paraíso, diríamos, bueno, al menos tenemos el paraíso sobre la tierra. Pero la vida del hijo pródigo no es el paraíso, nunca, nunca. Eso yo lo he visto con mis ojos. Otras cosas necesito la fe, pero para ver dónde lleva ese otro camino no necesito la fe, sino mirar y reflexionar. Así que todos nosotros, los que estamos al menos aquí, que experimentemos el perdón de Dios, la alegría del perdón de Dios. Las personas que han estado muy alejadas del Señor, cuando por fin un día la gracia les toca y vuelven al Padre, qué gozo sienten, qué gozo sienten. El pagano más pagano suele decir, yo estoy muy bien, yo soy muy feliz, pero cuando vuelve a la casa es cuando llora de la alegría de haber encontrado al Padre. Llora por la alegría de saber que hay una casa y ya los mandamientos, los 10 mandamientos se hacen ligeros, se hacen fáciles. Así que el perdón, todos, también yo, nos tenemos que considerar perdonados, tenemos que considerarnos indignos del ser infinito y santo que es Dios. Y entonces la vida será ese diálogo con el Padre, será estar en la mesa junto al Padre, alimentarnos con Él, hablar con Él. Nada más, que celebréis con toda la alegría este día tan grande para vosotros, que la pertenencia a esta hermandad os sirva para santificaros, como ciertamente os sirve, lo digo con toda sinceridad, que honréis una imagen tan devota, que da devoción como este crucificado, porque verdaderamente me gustaría que vierais todos, cuando ya la iglesia está casi semioscura, se han quedado 3/4 de hora, 1 hora después de la misa, unas poquitas personas rezando, y como antes de marcharse por la puerta pasan delante de la imagen, se le quedan mirando a los ojos, le tocan a veces el pie, se santiguan y se marchan. La imagen que honra esta hermandad predica, es una predicación que de ningún modo puedo decir que es silenciosa, y la gente que va allí a tocar los pies del crucificado, verlo y que no nazca más fe, más devoción, más amor, es casi imposible. En una iglesia en silencio, en paz, todo invita a la oración, todo invita a estar con el Padre. Que todos vosotros hoy viváis la palabra que nos llama a arrepentirnos y a comenzar una vida en la pureza, limpieza, blancura y paz del obedecer a Dios en sus mandamientos.